gracias por estar presente en esta tarde calurosa. Bueno, nosotros vamos a presentar temas alrededor del proyecto de Código Civil. Yo, en particular, voy a hablar de cómo está regulada en este proyecto la propiedad comunitaria indígena. Y no me voy a dedicar a cuestiones muy puntuales o técnicas, porque me parece que de repente hacen, digamos, como muy árida la presentación y como que, bueno, se necesitaría tal vez más espacio o más tiempo, pero sí quiero destacar algunos puntos básicos que hacen que, desde mi perspectiva, esta regulación sea profundamente inconveniente y poco deseable. Y, en primer lugar, un poco, me imagino que, bueno, no todos estarán atentos o pendientes de este tema, porque en el proyecto hay muchos temas que merecen atención, pero sí este tema se ha discutido en prácticamente todas las audiencias públicas que convocó la Comisión Bicameral. ¿Qué podríamos decir? Que el tema de propiedad comunitaria indígena es, junto con el tema tal vez de los derechos de familia, los temas que más se han discutido en estas audiencias, y que en realidad se han generado amplios debates alrededor de cómo está regulado. Sin ir más lejos, y un poco, digamos, para empezar, digamos, con algunas críticas puntuales y a modo de ejemplo, ya en este título que regula la propiedad comunitaria indígena, en el artículo 20-28, ya de entrada el concepto es por demás equívoco. Habla de la propiedad comunitaria indígena como el derecho real que recae sobre un inmueble rural. En primer lugar, la percepción o la mirada de los pueblos indígenas está muy alejado de considerar su relación con la tierra como un derecho real. Pero más allá de eso, y ya desde los primeros párrafos o del primer artículo de la regulación de esta materia, el proyecto de código habla de inmueble rural, dejando de lado todo el problema urbano que hoy se plantea alrededor de las comunidades y pueblos indígenas, con lo cual siguen con una idea bastante anquilosada y diría que anacrónica de aquellas comunidades o pueblos indígenas que viven en el campo, en un ámbito que está absolutamente alejado de las ciudades, cuando en realidad estamos intentando, al menos así se autodenomina el Estado argentino, construir estados multiculturales en donde la relación pueblos indígenas y no indígenas sea mucho más fluida, y desde donde, desde el vamos, se admite o se contempla que los indígenas también viven en las ciudades, con lo cual, digamos, reducir o delimitar la propiedad comunitaria solo en inmuebles rurales ya empieza, digamos, con una apreciación sumamente equivocada. En el artículo 2030, y sigo ejemplificando, hablan de la representación legal de la comunidad indígena y enfatizan que el sistema normativo interno de las comunidades debe sujetarse a los principios que establece la Constitución Nacional, que uno podría decir que, por supuesto, en esto se está de acuerdo, pero también dice que las disposiciones, la regulación debe estar de acuerdo con las disposiciones que establecen los organismos especializados de Administración Nacional en Asuntos Indígenas. En otras palabras, el instituto que hoy es la instancia estatal que se ocupa de los derechos de los pueblos indígenas es el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, el INAE. Entonces, subordina la regulación de los sistemas normativos internos que, de acuerdo al principio de libre determinación y autonomía contemplados en los instrumentos internacionales vigentes en Argentina, tiene que estar de acuerdo con disposiciones de un organismo administrativo, lo cual es absolutamente extraño, ajeno a la Constitución y, insisto, ajeno a la regulación o a los principios que los mismos instrumentos internacionales contemplan y que son derecho hoy en Argentina. Por lo cual uno podría decir que esta regulación de la propiedad comunitaria indígena, primero y principal, niega el derecho a la consulta. Capaz que ustedes no sepan, algunos sí, pero en realidad hay un derecho, digamos, como muy cimental o central
de los pueblos indígenas, que lo establece ya el convenio 169 de la OIT, que es uno de los convenios ratificados por Argentina, que es un convenio clave en la regulación de los derechos de los pueblos indígenas, y la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que está suscrita por Argentina en 2007, establece el derecho a la consulta, la obligación del Estado de que cualquier medida administrativa o legislativa que atañe a los pueblos indígenas debe ser consultada. Este proyecto de Código Civil y Comercial no fue consultado en ningún momento a las comunidades de pueblos indígenas, con lo cual, si estuviéramos en el caso hipotético y con lo que acabo de introducirles, vemos que no, pero aún si estuviéramos en el paraíso de las mejores normas posibles en este proyecto, aún así sería inconstitucional e ilegítimo porque ha violado el derecho a la consulta, con lo cual ya estamos desde entrada negando este derecho a los pueblos indígenas. Por otra parte, dice no al reconocimiento. El artículo 75, inciso 17 de la Constitución habla de la preexistencia de los pueblos originarios en Argentina. La preexistencia es un concepto clave porque es la justificación de la existencia de otro conjunto de derechos que puedan reivindicar las comunidades y pueblos indígenas. Y en ese sentido, habla también el 75, inciso 17, de reconocer la preexistencia, de reconocer la personería jurídica en las comunidades, pero habla de una personería jurídica que es declarativa de derechos y no constitutiva de ellos. En otras palabras, está, diciendo la Constitución que se reconoce a los pueblos indígenas y a un conjunto de derechos en función de su preexistencia. Cosa que, este proyecto no hace, sino al contrario, porque incluso fíjense la contradicción. En los primeros artículos, me parece que en el artículo 148, establece que la personería jurídica de las comunidades indígenas es de carácter privado, no público. Con lo cual, asimila a las comunidades indígenas a un club de fútbol, por ejemplo, a una propiedad horizontal, a una asociación civil, algo que es totalmente, un delirio desde la reforma del 94, o sea, después de casi 2 décadas de la reforma constitucional tenemos que estar discutiendo hoy si la personería jurídica de las comunidades es de carácter privado o público. Realmente es un delirio conceptual. Y este, proyecto, por lo que les dije, rechaza la Constitución y todo lo que viene a modificar el artículo 75, inciso 17, y por otra parte no incorpora la mirada indígena, porque en realidad tiene un concepto de la posesión y propiedad indígena que es absolutamente de índole privada y de acuerdo, al derecho romano y a la mirada privatista, muy lejana de la mirada indígena, en donde, los pueblos y las comunidades indígenas no son dueños de la tierra, sino que forman parte de la tierra y establece una relación especial con la tierra y el territorio. Esto que parece a veces un poco naif o a veces un lugar común, ya ha sido resaltado por sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en este mismo sentido, con lo cual, en realidad, esta regulación deja de lado también sentencias de la Corte que en general para nuestro, ordenamiento jurídico son contenidos vinculantes para, nuestro propio Poder Judicial. Por lo tanto, yo les diría que mucho se ha discutido alrededor de este proyecto, muchos, incluso en su justificación y sobre todo porque los autores son juristas reconocidos, que uno podría decir que son tipos juristas, no sé si de avanzada, pero sí, juristas prestigiosos. Lo que intentaron hacer, o al menos era una de las justificaciones que uno podía leer en algunos escritos, es de incorporar a un Código Civil que obviamente venía muy atrasado, con una mirada muy, quedada en el tiempo. Querían incorporar toda la mirada de derecho constitucional y de derecho internacional de los derechos humanos e incorporarlos a este proyecto. Yo creo que en el caso de la propiedad comunitaria indígena no podría hablar de otras partes del código, porque ustedes saben que tiene algo más de 2.600 artículos, por lo cual yo solo puedo hablar con conocimiento de causa de estos artículos que estoy presentándoles, pero sí, más que constitucionalizar,
la propiedad comunitaria indígena lo que hace es civilizar en más de un sentido la propiedad comunitaria, con lo cual la encorseta en principios de índole privado, más que, digamos, incorporar a su regulación todo el bagaje de la Constitución y todo el bagaje del derecho internacional de los derechos humanos, también incorporados en la Constitución a partir del artículo 75, inciso 22. Muchas gracias. Por otra parte, me parece que, y esto es lo más interesante, digamos, tal vez para plantear en estos pocos minutos, es la falta de comprensión política y conceptual que existe de la relación entre el Estado y los pueblos indígenas. Yo creo que no se termina de entender, más allá de este artículo 75, inciso 17, que podría haber estado mucho mejor, pero bueno, superó, digamos, esas cláusulas anacrónicas de la Constitución del 53-60 que intentaban convertir los indios al catolicismo y asegurar el trato pacífico en las fronteras. Esos eran los dos únicos artículos que contemplaba la Constitución del 53. Bueno, después de mucho tiempo, en el 94, bueno, al reconocer la preexistencia, reconocer la propiedad comunitaria, reconocer personería jurídica, educación intercultural, bueno, uno podría decir que se dio un salto para adelante. No obstante, este artículo podría ser, digamos, sin lugar a dudas mejorable, pero me parece que el Estado argentino, y esto es un continuum, más allá de los gobiernos, ahora le toca a que ha profundizado la incomprensión desde mi perspectiva, pero no entiende la relación que debe establecerse para generar estados interculturales entre los estados y los pueblos indígenas, para tratarlos como verdaderos sujetos políticos, como interlocutores políticos. Y en ese sentido me parece que este proyecto de Código Civil es un reflejo del estado, de la situación hoy de los pueblos indígenas en Argentina. Ustedes sabrán, y esto cada vez se instala, afortunadamente, digo, esta es la mitad del vaso lleno, se instalan en los medios de comunicación, la mitad del vaso vacío es que siguen condenados a la pobreza, los conflictos territoriales cada vez se profundizan más, se profundiza también el despojo de los pueblos indígenas, y este proyecto de Código Civil va a profundizar el despojo de la tierra y del territorio. Nosotros tenemos hoy vigente una ley que es la 2660. Sebastián, adelante. Hola. ¿Qué tal? Tenemos una ley que está prorrogada por la ley 26554, en donde no solamente se prohíben los desalojos de comunidades indígenas, sino que se ordena al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas la realización de un relevamiento técnico jurídico catastral. Esta suerte de reordenamiento territorial, que sería muy deseable que se ejecutara para, digamos, saber cuáles son efectivamente las reivindicaciones territoriales de los pueblos indígenas, reivindicaciones territoriales que verán que están absolutamente vinculadas a esta regulación de la propiedad comunitaria, ha estado, digamos, como ralentizada, por decirlo de alguna forma. No existe voluntad política para realizar este reordenamiento, y a pesar de que existe esta prórroga de la ley 2660, la nueva ley pierde vigencia en 2013. A menos de un año de perder vigencia, lo que se ha hecho es bastante escaso, lo cual significa más conflictos territoriales. Si se aprueba este código tal cual está, en donde subordina la titulación comunitaria a que tengan efectivamente personería jurídica, y quien tiene que dar personería jurídica es el Estado, a través del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, que ni siquiera, y con presupuesto asignado, ha mostrado voluntad para llevar adelante este relevamiento, es de esperar de que las comunidades nunca tengan personería jurídica, y es de esperar que entonces jamás tengan titulación comunitaria, más allá de todos estos errores conceptuales que en pocos minutos les he marcado y que podríamos seguir hablando, y que en realidad violan otra vez, insisto, todo lo contemplado en el Convenio 169, la Declaración de Naciones Unidas, y también, digamos, en la Constitución reformada del 94. Con lo cual esperemos que los legisladores tengan algún sentido común, o que el oficialismo tenga, digamos, algún tipo de sensibilidad para abrir a la discusión. Lo que nosotros, digamos, un sector que acompañamos las luchas indígenas, lo que proponemos no es que paren, digamos,
la discusión o la aprobación, llegado el caso, de este proyecto de Código Civil, sino que lo que nosotros decimos es que como esta normativa tiene que ser necesariamente consultada con las comunidades y pueblos indígenas, que se extraigan estos artículos que están incluidos en el proyecto y que directamente hagan alguna referencia a los tratados internacionales, a la Constitución, y que dejen para regular la propiedad comunitaria en una ley especial que sea consultada como corresponde y como, digamos, está establecido en los convenios, y así lo dispone el derecho a la consulta. Si esto no sucede así, claramente toda esta normativa desde ya es inconstitucional y habrá que presentar en un caso concreto una acción a la Corte, y habrá que recusarlo a Lorenzetti y a Jaiton de Nolasco, porque son los magistrados, dos de los autores de este código. Bueno, muchas gracias.